tardes a todos, a todas. Gracias por estar en este nuevo episodio de Charlas que Transforman. Hoy con un coach ontológico senior, Pablo Osou, que la verdad estoy encantado de que nos acompañe. Vamos a hablar un poco sobre conflictos emocionales. Ahí ya se unió Pablo. Hola Pablo. A ver, Pablo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien por acá, muy bien, la verdad. Acá sobrellevando los calores platenses. Yo estoy en La Plata, así que estamos acá también con las niñas, con mis hijas, en vacaciones, así que con todo lo que eso implica, en vacaciones de ellas, porque yo sigo trabajando, o mejor dicho, ya me tomé mi descanso. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, gracias por preguntar. Entusiasmado, porque el tema que hemos elegido me gusta mucho, porque creo que es una especie de tabú, ¿no? Esta cuestión del conflicto emocional restringido a que haya una patología en torno a eso. Y por ahí no nos damos cuenta que los conflictos, eh, de primero, ¿se me escucha o se trabó? Se trabó un poquitito, pero estabas hablando de que no todo conflicto es patológico. Eso, y digo que está bueno porque en esta charla podemos entramar un poco qué es un conflicto y desarrollar esto de, por el solo hecho de ser humanos, todos tenemos conflictos. De esa manera crecemos, gracias al conflicto. Como dice el psicoanalista Otto Rank, el primer trauma es haber nacido. Es decir, nos encontramos con el llanto de ese recién nacido que añora lo que perdió, y a partir de ahí es todo conflicto, podríamos decir. Hay Vos sabés que, una... Sí. no, perdón, me interrumpí. No, iba a enlazarlo un poco con la filosofía dialéctica, ¿no? Que plantea que nosotros nos vamos haciendo en la confrontación con las cosas que nos vamos encontrando en la vida, y que de esos encuentros con cuestiones que nos exceden, que se nos oponen a nuestros deseos, que se nos presentan como tensiones, gracias a esos encuentros, podríamos decir, eh, que no nos gustan, vamos a decirlo así, porque el conflicto tiene eso de no querer atravesarlo, nos vamos haciendo a nosotros mismos. Esto es un principio muy del coaching, ¿no? Vamos haciéndonos en esto que es la vida, con todas sus complejidades. Vos sabés que lo que decís me resuena un montón desde el humanismo, esta cuestión de la atención es necesaria para que haya, aunque sea esa necesidad de ir a hablar con alguien para superar determinada cuestión. Cuando yo no me doy cuenta que estoy en el conflicto, no actúo. Ahora, cuando siento el conflicto, esa tensión entre lo que siento, lo que pienso y lo que está pasando, activamos. Y ahí Exacto. aparece la emoción. Justamente la emoción es lo que me señala que hay conflicto, en primer lugar, y de qué se trata el conflicto. Según qué tipo de emoción aparezca, me doy cuenta del tipo de conflicto que estoy atravesando. Es decir, que las emociones son muy sabias, como dice Norberto Levi, porque nos muestran, nos traen una información. Es decir, no vamos a moralizarlas, si bien en nuestra cultura hay emociones que están mal vistas, como el miedo, como el enojo, la ansiedad. Vamos a sacarles ese caparazón moral, diciendo que no están ni bien ni mal. Es como si me enojara con la lucecita del tablero del auto, ¿no? Es decir, bueno, me trae, después vos verás qué hacer con eso. Pero en primera instancia, la emoción me dice, mirá, hay algo que está ocurriendo y que no coincide con lo que vos querés que ocurra. Y esa información la llamamos enojo, ¿eh? Es la emoción que me dice, mirá que
las cosas no están como vos querés. En esta pareja, en este trabajo, en esta relación de amistad, en esta sociedad en la que vivimos, en el tráfico. Es decir, hay un montón de ámbitos, ¿no? Una observación que hice en algún momento es que la cantidad de gente enojada que hay Mm. por la vida. A ver, yo también he estado enojado, todos estamos enojados, pero digo, ¿cuánto se manifiesta el deseo de estar de otra manera, quizás, en la Ujú. sociedad, que uno está enojado, ¿no? Pero es una observación, no era para hablarlo ese tema, pero cuánta verdad. Y me encanta ese ejemplo que das vos del tablero, porque del tablero del auto. Yo en los cursos por ahí digo, esta cuestión de vos vas manejando y se te prende una lucecita y la tapás con cinta aisladora, ¿viste? Porque no me gusta verla ahí. Vos hablás de seguir conduciendo con la lucecita prendida, por lo Claro, menos y de golpe se te fundió el motor la única señal que tenías la tapaste, ¿viste? es lo peor que puedes hacer. Pero claro, yo en los cursos de gestión de emociones, yo te diría que un alto porcentaje, no me atrevo a decir cuántos, pero un alto porcentaje viene queriendo desconectar la lucecita. Sacame este enojo o tratá de sacarme esta ansiedad que siento o el miedo que me invade. Y en realidad es, aunque no se puede hacer, o sea, lo podríamos hacer quizás consumiendo alguna sustancia. Entonces, bueno, ahí sí, la energía de la emoción podría como disminuir o podría eh, como aplacarse. Pero en realidad, aunque pudiera desconectarse la lucecita de la emoción, no nos conviene, no nos conviene. Nos conviene saber qué está pasando. Si, por ejemplo, se me enciende la lucecita de la culpa, ahí me está diciendo que yo estoy viviendo interiormente un dilema. Es decir, bueno, estoy haciendo algo que por un lado me gusta, me parece bien en cierto sentido, pero por otro lado se contradice con mis principios, con mis valores, con lo que para mí está bien en la vida, ¿no? Eh, entonces la culpa también me está señalando que hay lo que dice Johann Galtung, ¿no? El gran teórico de la resolución de conflictos. Hay un dilema, es decir, hay un doble camino que se me presenta como casi intransitable. Por lo tanto, o empiezo a transitar otro camino, o reviso mis principios, mis valores, la manera en que para mí hay que vivir. De las dos maneras, voy a hacer que la culpa vaya como desapareciendo. Pero si no hago nada, bueno, voy a seguir por la vida haciendo lo que estoy haciendo, pero sintiéndome mal. Se me venía a la cabeza qué difícil también que es querer desconectar la emoción. Es Y más sí. fácil, a lo práctico, ¿no? No estoy diciendo que sea lo más fácil de reconocer, pero digo, a lo Ujú. práctico es más difícil desenchufar la emoción que reconocerla y laburarla. ¿Me explico a lo que apunto? Sí, 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 Eh, sí. Más revisar mis que creencias, olvidarme, claro, olvidarme de que está ahí. revisar mis creencias es más fácil a lo práctico para hacer que, no sé, que echarle la culpa a otro. Me genera menos conflicto, pero ¿cuánto más nos cuesta hacer eso? Vos hablás de la culpa, ¿no? Esta cuestión de que puede ser introyectada, ¿no? Esto no se hace porque, y era de mamá, de papá. A veces revisar eso es más fácil, sentarme a decir, ¿qué me decía mi mamá? ¿Qué me decía mi papá? ¿Por qué pienso como pienso? Que querer dar esa luz. Sí, yo creo que hay fácil o difícil para, depende para quién, diría yo. Subjetivo, sí, Depende sí, para sí. quién. Hay personas que eligen no revisar esos principios introyectados, como decís vos, que no solamente vienen de mamá o papá, a veces vienen del grupo de amigos, vienen de la escuela,
de lo que aprendimos en la escuela, vienen de la cultura, vienen de lo que se supone que el mundo del sé, diría Heidegger, ¿no? Se hace de esta manera. Mirá, en esta sociedad se vive de esta manera, se supone que a esta altura de tu vida, a tu edad, deberías tener tal cosa resuelta, haber formado, no sé, una pareja, una familia o tener hijos, un montón de lo que llamamos mandatos, ¿no? Hay personas que prefieren no revisar eso. Vos decís que el camino fácil es revisarlo. Quizás para otras personas el camino fácil es no revisarlo y seguir viviendo con el malestar. A eso me Entonces, referí, a claro, eso me sí, 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 claro. refería. Quizás es más fácil, me expresé mal, el fácil o difícil, es subjetivo, ¿verdad? Digo, cuánto más molesto es vivir con esa carga, ¿no? En cambio, revisarlo y transitarlo. Y ahí, bueno, podemos abrir un montón de aristas, desde transitar un duelo por un pensamiento, por un sentimiento, pero bueno, se transita y después vamos para adelante. Ahora, y esta cuestión del conflicto lo podemos diferenciar de en sí un problema. No necesariamente el conflicto es un problema. La palabra problema, lo mismo que la palabra obstáculo, tienen una etimología muy parecida. Es algo que se me presenta, que se me interpone en el camino. Esa es la etimología de las dos palabras. Entonces, bueno, ¿qué hago con esto? No necesariamente entonces un problema es un obstáculo. A veces rodeo el problema, lo esquivo, podríamos decir. A veces lo tapo, lo entierro, lo niego. Es decir, puedo tener un montón de estrategias respecto al problema o al obstáculo, pero cuando mmm, dejo que el problema me mire a los ojos, ahí está el tema, ¿no? Cuando yo me atrevo también a mirar a los ojos a esto que me está pasando, que presupone una gran sinceridad con nosotros mismos. Mira, por ejemplo, esta relación no va más. Me doy cuenta de que soy yo siempre el que propone, el que va, el que mensajea, el que se comunica, el que tiene ideas, bueno, el que organiza salidas. Y del otro lado no pasa nada. Cuando hago ese balance acerca de una relación, me doy cuenta de que hay un conflicto, pero hace falta que me lo pueda decir, en primer lugar. En coaching decimos que lo podamos distinguir, ¿no? Que nos podamos dar cuenta de que hay algo que está pasando y que hace que la relación no sea una relación de paridad o de ida y vuelta, una relación recíproca. Eh, pero yo podría decir, bueno, listo, él es así o ella es así, y seguir adelante como si nada. ¿Ves? Ahí tengo un problema, pero hasta ahora no se me presenta como conflicto. También tiene que ver con esto que yo vos hablaste de distinción, distinguir. Hay cosas que puedo no darme cuenta y no me afectan en el sentimiento. Sí, o puede ser que, como dice Alejandro Dolina, me hago el gil. Él dice, no nos podemos mentir a nosotros mismos. Es imposible mentirnos, dice Dolina. Lo que sí podemos es hacernos los giles, como decía, bah, la dejo pasar, podríamos decir, ¿no? Y esto, Dolina dice eso, yo concuerdo, pero ¿qué pensás vos al respecto de estas personas o en experiencias con consultantes, de las personas que viven en transparencia, que no se dan cuenta de nada? ¿A qué lo adjudicás? A mí me parece, Diego, por lo menos lo que me dice la experiencia, es que el conflicto se manifiesta en cuestiones quizás muy prácticas o superficiales, y nosotros los profesionales del coaching o de la consulta o del consejo, vamos, como solemos decir en coaching, ¿no? Pelando la cebolla, ¿no? Entonces, de pronto alguien viene con que no, viste, mi pareja es muy desordenada, muy desordenada. Entonces el desorden
es como la puntita del iceberg, ¿no? Ahora, si vos empezás a preguntar, te das cuenta de que no, pero sí, lo hemos conversado, pero él no me escucha. Ah, entonces vos no te sentís escuchada o escuchado por tu pareja, ok. Claro, y empezás a preguntar acerca de esa no escucha, porque entonces aparece como un sentimiento de no reconocimiento, de no valoración, una soledad. Y vos decís, pero la persona vino porque por el desorden. ¿Esto qué tiene que ver con una ropa fuera del lugar del placar? Sí, tiene que ver. Gracias a esa ropa fuera del lugar del placar, pude, o pudimos juntos, pudo distinguir que había un conflicto mucho más profundo. Y a partir de ahí podemos trabajar. No es que la persona no se dé cuenta. Yo diría que se va dando cuenta cuando empieza a atar hilos, ¿no? Ah, y eso que llamamos el cambio de observador, ¿no? ¡Pum! Uh, esto es lo que me está pasando. No era la ropa fuera del placar. También, cómo se manifiesta esto de manera, bueno, el conflicto ese latente, es un dilema totalmente interno que nosotros adjudicamos a algo externo. Sí, además utilizamos ese algo externo para proyectar nuestro dilema interno, Es un chivo porque expiatorio. ese desorden, volviendo al ejemplo, me está hablando acerca de un desorden mío interior, que no es la ropa fuera del placar, sino que, por ejemplo, yo no me estoy dando el lugar que, que quisiera darme y que eso entonces se manifiesta luego externamente como una falta de valoración del otro. Entonces empiezo por mí. Bueno, esto es un camino que exige, más que sinceridad, exige mucha valentía. Obviamente también exige que pedir ayuda, pedir asistencia, y ahí está nuestro trabajo, que es un trabajo hermoso, porque cuando, bueno, seguramente vos tendrás la experiencia, ¿no? Cuando aparece ese darse cuenta, esa iluminación, ¿no? Decir, bueno, listo, qué hermoso ser testigo de esto, ¿no? Y ser facilitador de esto. También mi coach, ¿no? Y cuando me coachea y... ¿Qué nos pasa a los coacheados? Es como que vos ya sabés qué pregunta puede llegar a venir. No sé si te ha pasado. Y Y vos decís, sí, che, pará, yo me preguntaría tal cosa, bueno. Y se ríe mi coach Patito, que seguramente la va a ver a la charla, porque yo le digo, y como que me pregunto yo solo y me respondo yo solo. Y cuando me doy cuenta, me he llegado a largar a llorar, porque vos decís, pará, ahí estaba. ¿Cómo cómo surge la parte de abajo del iceberg, ¿viste? sí, sí, a mí me ha pasado también coincido con lo que decís, en conversaciones de coaching con mis coaches, porque no tengo uno solo, eh, a veces con una sola pregunta, esto es lo poderoso del coaching, ¿no? Con una sola pregunta aparece algo que me deja, como dice Serrat, sentado en un palo, sentado en una calabaza, ¿viste? Como en una imagen como sintiéndome un tonto, por no haber distinguido algo tan evidente, ¿no? Pero era evidente, no era evidente, solamente hacía falta la pregunta adecuada, ¿no? Eh, Sí. por eso, Sí. bueno, volviendo a este tema de los conflictos, cuando sentimos que el conflicto se va incubando, viste que cuando se va armando la tormenta y ves que viene negro de un lado, de pronto se calmó el viento y decís, bueno, la temperatura también te dice que quizás vaya a llover o consultás el pronóstico y parece que hay probabilidades de lluvia. Para mí hay que adelantarse a la manifestación del conflicto y pedir asistencia. También en eso, vos hoy hablaste de que se requiere cierta valentía.
también se requiere responsabilidad con uno mismo. Cuando uno es responsable con uno mismo, está comprometido con el bienestar. Una de las cosas que me llamó la atención cuando hice una diplomatura en counseling, lo primero que dijo la profesora, ni bien arrancamos, dice, yo no les voy a enseñar a combatir cosas negativas, yo les voy a enseñar a ir en pos del bienestar. Fíjate la diferencia. Bien, Cuando estás siempre tratando de apagar incendios, no es lo mismo que tratar de que no se prenda el fuego. claro, También esto que vos decís me resuena esto de, che, los conflictos los podemos ir, no sé si previendo, pero sí el conflicto emocional, cada uno sabe cómo le pega, no sé, el enojo. Bueno, saber cómo trabajar tu propio enojo en el momento que se desate ese conflicto emocional. Lo mismo sí, con la angustia. Me encanta lo que vos explicaste de la angustia dominical. claro. Víctor Frankl la tipifica porque, claro, es el día en que frenamos. Y ese día en que frenamos porque quizás no trabajamos, tenemos más tiempo libre, es donde aflora esa angustia que tiene que ver con no estar haciendo lo que queremos hacer. Nos damos cuenta de que, bueno, de que hay cosas desbalanceadas, de que hay cosas que hemos dejado a un lado. Y bueno, vos fijate qué interesante, ¿no? Porque gracias hay que decirle a esa angustia. No taparla yendo al shopping. Cosa que no digo que esté mal, digo, pero aprovechá el poder y la fuerza de esa angustia para ir, aunque sea ir yendo de a poquito, por eso que la angustia te está marcando como vacío, porque ese es el papel, el rol de la angustia funcional, es la angustia que me señala eso que todavía no, eso que ya no, eso que me quedó en el tintero. O que Bueno, creo que no. o que creo que no, Creo que no. exactamente, revisar si realmente no. Entonces, bueno, aprovechar como en el aikido, ¿viste? Ese arte marcial que aprovecha la fuerza del oponente, ¿no? Porque la fuerza de las emociones es la que nos lleva, nos marca la huella de lo que hace falta ir a buscar, o como bien vos dijiste recién, reconocer, porque quizás ya lo tenemos. Hay una definición de felicidad que dice que a veces la felicidad la buscamos como los lentes que tenemos puestos. No me acuerdo quién lo dijo, pero es una frase, después la podemos publicar en comentarios de este vivo, No la porque había está escuchado. muy buena. Ya la tenemos. Claro. Bueno, es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Es como que va todo de la mano, esta cuestión de qué hago con lo que me está pasando. Y también me gusta que vos marcás del coaching y esta antología de preguntar y buscar y preguntarse también. Obviamente estaría bueno que vengan con un coach. Ah, pero si no vienen, decir, che, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Para qué? Y aprender el idioma de cada emoción. Sí. Es hermoso. Me encanta escucharte cuando hablas de las emociones y explicás la funcionalidad. Yo amo a Levi, Norberto Levi para mí, ¿viste? Cuando habla del culposo, del culpable, del exigente, es como Ujú. que aprender el lenguaje de las emociones hace de que vos te puedas desenvolver de otra manera en tu vida cotidiana. Es como ir a Estados Unidos y querer pedir el café con leche y no saber cómo se dice, y te quedás con hambre. Y con las emociones pasa similar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira, te cuento una experiencia cuando ya me pasó 2 veces. Voy a empresas donde a veces me convocan para dar algunas cuestiones de capacitación, de gestión emocional, porque ahora los empresarios se dan cuenta de que esto no solamente genera bienestar en el clima laboral, sino que aumenta la productividad. Así que te convocan a hablar de lo humano en empresas que se dedican a productos muy duros. Bueno, ya me pasó 2 veces. Cuando hablo de la ansiedad funcional y disfuncional, generalmente hay una psicóloga presente que es la encargada de recursos humanos, y después
me dicen, che, es la primera vez que escucho a alguien hablar de que la ansiedad puede ser funcional, me dice. Porque en la facultad la ansiedad está vinculada directamente con la angustia. Me parece que esto es un aporte muy grande que nosotros podemos hacer desde el coaching, desde la psicología también gestáltica, desde lo sistémico. eh, Amigarnos o reamigarnos con nuestro mundo emocional porque tiene un papel, está para algo ahí esa ansiedad. Es decir, yo tratarla como si fuera algo que hay que extirpar, como viste, una maleza que hay que arrancar, para mí es lo peor que puedes hacer, porque la ansiedad te va a seguir diciendo, como esa señal del tablero del auto, que te estás quedando sin aceite. Entonces más vale que hagas algo. No, no, pero aparte es antinatural. O sea, va pegado con vos, es como querés estirparte, no sé, los ojos porque no querés ver. O sea, te hace mal, te lastima. Exacto. Eh, por eso no me extraña nada lo que me decís, por más que yo no estoy en ese ambiente. Es como que encima también está esta cuestión de, bueno, aparecen estas emociones displacenteras y son un problema, está todo mal, no puedes estar triste. Ey, y encima la sociedad empujándote a decirte, vos no podés estar triste, vos tenés que estar feliz, Sí, porque la tristeza es mala. Dale, se te murió tu perra esta tarde y te dicen, no, dale, vamos a tomar unos tragos y no puedes claro. estar triste. Es como una moda que hay en la cultura, el querer discutirte la emoción. No te vas a enojar por esa pavada. ¿Cómo te vas a poner triste por tal cosa con todo lo que tenés, con todo lo que lograste? O sea, te discuten la emoción. Y eso, si bien está hecho desde la buena intención, porque la persona quiere verte bien, quiere- es muy típico en el caso del duelo, es decir, querer sacarte del duelo cuanto antes, dale, vestite que salimos, que nos vamos, que vamos a la fiesta, que vamos al parque o a tomar un café. Pará. Es decir, yo no necesito que me saques de la tristeza, sino que me dejes transitarla y capitalizar esa tristeza porque necesito que drene, podremos decir, necesito que fluya esa tristeza para algún día verdaderamente salir de este estado y poder seguir adelante con mi vida. No me discutas la emoción. Pasa que también hay ahí una contraposición de, por ejemplo, nuestros abuelos. No tenían tiempo para estar tristes, no tenían tiempo para estar, para dejar transitar una emoción que ahora le decimos displacentera, la Mm, angustia. Mirá que el viejo se iba a sentir angustiado un domingo y le ibas a dejar, no, tenía que ir a trabajar y tenía que... Entonces eso por ahí se fue como heredando un poco. Y hoy que está todo tan rápido, la cuestión microondas es tenés que transitar la emoción lo más rápido posible. claro, sí. Sí, coincido. De todas maneras, en una antigüedad no tan lejana, existía lo que se llamaba el luto. El luto era una especie de cuidado social que había por la persona o cultural, por la persona que había experimentado una pérdida. Yo no digo que haya que volver a eso, ¿no? Pero había como una especie de dispositivo que hacía que, bueno, no lo jodan, no lo inviten, no lo lleven, no ve, o sea, que se manifestaba en una manera de vestir inclusive, ¿no? El negro. Bueno, yo no digo que haya que volver a eso, pero sí me parece que em, pedirle a nuestro entorno que respete cómo nos sentimos y también respetar cómo se siente nuestro entorno, en cualquier circunstancia que sea. No moralizar, no discutir, no tratar de cambiarle al otro la emoción, inclusive, te repito, desde la buena intención. Sí, convengamos que tampoco es posible cambiar ninguna emoción. O No, sea, porque va a quedar en el intento. O sea, estás triste y yo te quiero probar. Encima que estás triste te vas a quedar enojado. Ahora, sí, Pablo, pues, sí, tal cual, sí.
como para no, o sea, me encanta, yo ya sabés que me encantaría estar charlando una hora más, pero el conflicto se tiene que afrontar, pero a su vez tenemos que seguir viviendo. Esta cuestión de vivir con conflicto emocional y todo, uno no se puede apartar. Vos hablaste del luto, Mm. hoy en día ya el luto no se guarda, y así se guarde, el luto no es lo mismo que el duelo. O sea, vos estás en duelo y para afuera estás en luto, pero seguís duelando. Sí, Capaz que más tiempo que lo que dura el luto. sí. Pero ¿cómo podemos afrontar la vida con conflicto emocional y todo? Es muy buena la pregunta. Respecto al duelo, Freud justamente dice que conlleva una gran cantidad de energía. Es decir, hacer un duelo implica un desgaste de energía, que implica, como ya sabemos, ¿no? Recordar, llorar, enojarse, sentirse mal, sentirse culpable, darle vueltas al asunto. El mismo recuerdo que te pone bien, te pone mal, es decir, te hace llorar y te hace reír al mismo tiempo casi. Eh, por lo tanto, yo te diría que si se trata de un duelo, hace falta vivirlo de esa manera, invirtiendo la energía que hace falta. Y en las cosas de la vida cotidiana, voy a utilizar una palabra o un término, una metáfora. Vivir en piloto automático durante un tiempo. Es decir, bueno, hacer lo que hay que hacer. Si, por ejemplo, necesito seguir trabajando, bueno, voy a trabajar. Trato de cumplir, de hacer las cosas que haya que hacer, lo mínimo. El piloto automático, yo creo que es una metáfora que expresa ese mínimo que necesito para seguir funcionando socialmente. Y darme el tiempo, darme los tiempos necesarios para vivir el duelo. Si es otro conflicto, porque son conflictos diferentes, ¿no? Si es otro conflicto, por ejemplo, supongamos que me doy cuenta de que no estoy trabajando de lo que deseo, de lo que quiero trabajar. Bueno, ahí hace falta empezar a afrontar ese conflicto, justamente por eso es un conflicto, porque lo estoy afrontando, lo estoy mirando, y empezar a ver qué onda, ¿no? ¿Qué hago? Porque si yo sigo por ese camino, me voy a seguir sintiendo mal, culpable conmigo mismo porque no me soy fiel a mi propio deseo. Eh, Quizás enojado, revirado, ¿viste? Esa gente que decías vos que anda por la vida ahí con la chaveta suelta. Bueno, eh, hace falta hacer algo, diría yo. Eh, si no hago nada, no está mal. A eso también voy, ¿no? Acá no estamos diciendo, bueno, che, hay que resolver el conflicto. No, estamos diciendo que mientras no hagas nada, la emocionalidad del conflicto te va a seguir diciendo, che, hace algo. O sea que se me venía a la mente mientras hablabas, ¿no? Esto que no hacer nada o hacer o no. También queda en el juicio, ¿no? De cada uno. Entonces quizás es desactivar un toque los juicios. Esto de tengo que hacerlo. Sí, Y hoy quizás en este conflicto de tristeza, porque se fue mi mejor amigo a vivir al exterior, por decir X, me doy el permiso y desactivo el juicio de, che, estar sentado mirando Netflix no está tan mal, claro, porque no es productivo. Entonces, lógico. desactivar Sí, el sí. juicio. Vos hablaste de algo que me pasó en carne propia con un consultante que me decía, "Mm, trabajé todo el año como un perro y no me pude ir de vacaciones. Y estaba muy mal esa persona. Entonces yo le digo, bueno, pero a ver, no miremos los no, vamos a ver los sí. ¿Qué sí lograste este año, no? Entonces, cuando empezó a ver lo que sí logró, cambió Mm, el punto observador. claro, lógico. Sí, sí. Entonces, ¿qué haces?
Sí, no juzgar, no Ujú. juzgar a uno mismo, vivir sin juicio y con amor. Fundamental esa pregunta que le pudiste hacer a tu consultante. Me parece fundamental, muy poderosa, porque una de las características del conflicto es que nos encierra, es decir, empezamos a darle vueltas al mismo asunto. Justamente Freud dice que el duelo tiene un componente narcisista, es decir, y esto no desmoralicémoslo también, no quiere Sí, decir sí. que esté mal, sino que el dolor hace que te estés mirando a vos mismo y estés como encerrado en tu propio dolor. Eh, y eso tiene también un sentido. Entonces, verme varias temporadas de Netflix de una serie, no solamente que no está mal, sino que responde a una necesidad de ese momento. Es decir, responde a una necesidad de ese momento. Eh, Creo que en el fondo, Diego, los que tratamos con personas, por lo menos a mí me pasa hace muchos años, eh, vos sabés que, creo que ya lo conversamos, yo fui sacerdote durante 14 años antes de ser coach y en definitiva todos hacemos lo que podemos. Esa es la conclusión. No siempre es lo Porque ideal. yo te iba a preguntar de tu experiencia, en realidad te iba a preguntar desde tu experiencia, ¿cuáles son los conflictos emocionales o sea, que más se manifiestan Mm. en la persona? Y con esa pregunta creo, con esa respuesta que diste anteriormente, me resumiste todo. Esta cuestión de que por ser humanos, y me encanta, viste, hay una foto que no soy, cliquea y no sos un robot, ¿viste? Que te pregunta Sí, sí, acordá sí. que no sos un robot, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, me gustaría por ahí que englobes lo que más has escuchado en cuanto a conflictos. A ver, bueno, habría mucho para decir en esto, pero me parece que hay conflictos que tienen que ver con el amor. Para mí está dentro del top 10, está arriba, casi arriba de todo. Hay conflictos que tienen que ver con los padres, con los hijos, con el trabajo, pero para mí, si yo tuviera que resumir todos los conflictos en uno, sería el conflicto existencial, es decir, el conflicto de pérdida de sentido. Víctor Frankl habla de que de esta cuestión de que el conflicto aparece cuando uno no tiene un sentido de vivir. O Sí, sea, sí, pero digo, esto lo ramificaría en diferentes tipos de conflicto. El, el conflicto de pareja es, en definitiva, bueno, ¿tiene sentido seguir estando juntos? El conflicto de trabajo tiene que ver con, bueno, ¿tiene sentido que yo dedique mi energía tantas horas al día a esto? ¿No? Es decir, eh, para mí los conflictos tienen que ver con la aparición del sinsentido. Es lo que, en definitiva, nos dice, che, mirá, si seguís por este camino, no te vas a sentir bien. Vas a seguir sintiéndote angustiado o enojado o bueno, y así podríamos enumerar los conflictos y relacionarlos con este núcleo, me parece. y vos sabés, cuando empecé a estudiar coaching, sin haber escuchado el coaching ni siquiera, viste, como que Ujú. entré en uno nuevo. Siempre fui muy del por qué me pasa esto y por qué tal cosa y por qué tal cosa. Y el profesor así como si nada, mi primera pregunta poderosa fue, no, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué te está pasando? Pero al margen del para qué te está pasando es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué sufro lo que sufro? ¿Para qué está esta angustia? ¿Para qué está este enojo? ¿Para qué estoy con mi pareja? ¿Para qué? ¿Para qué? Es como que el para qué me invadió el mundo, ¿viste? Pero me Sí, solucionó más de un conflicto emocional. Porque pude claro, entender los que de mi vida. ¿Para claro. qué estás triste?
para transitar esta pérdida. ¿Para qué estás angustiado? Para descubrir que tal cosa. Claro, exacto. ¿Y para qué sostener aquello que no me suma, que no me gusta, que no me hace sentir bien? Eh, ¿Para qué vivo como vivo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué? Esto en coaching, bueno, hemos compartido una formación similar en este sentido, ¿no? Es decir, revisar nuestra agenda, nuestros tiempos, nuestras opciones, cada una de nuestras relaciones. Eh, Qué sé yo, me parece que, como decíamos antes, si alguien siente, y yo sé que lo que se siente el sinsentido porque los estudios de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, del Observatorio de Psicología, de hace un par de años, revelan que un altísimo porcentaje de la población siente una crisis existencial, que evidentemente es una crisis de sentido. Entonces, si alguien que está escuchando este diálogo está experimentando algo en este sentido, bueno, yo diría bienvenido, bienvenida a la crisis, bienvenido el, el sinsentido. Aunque no te guste, te está marcando una huella, te está marcando un camino. ¿Vos me permitís hacerte una pregunta un poco más hacia vos en tu vida particular? A ver, Eh, sí, ya lo hablamos en el último vivo, pero creo que vos debés haber experimentado este sinsentido en tu vida particular, primero con la vida de sacerdocio, a pasar a la vida, y que fue un cambio totalmente, pero abrupto, supongo, en tu manera de vivir. ¿Cómo transitaste ese conflicto emocional, ese breve? Yo sé que da para un vivo completo, pero eh, es tremenda la pregunta, es muy perdón. difícil de responder, pero, pero te la resumo, te la puedo resumir. Em, yo muchas veces cuando miro hacia atrás, trato de escaparle a la nostalgia, que es una emoción que, como en la película Intensamente 2, aparece y nos quiere hacer mirar el pasado con los anteojitos color de rosa. Es decir, eh, yo no me sentía completo como sacerdote, no me sentía pleno. Es decir, hay un montón de cosas que sí tenía, pero había algo que me faltaba y que ahora me doy cuenta de que mis emociones me estaban diciendo, che, hace algo, porque no estás feliz. Obviamente que el giro, como vos decís, fue un giro totalmente abrupto, difícil, muy complicado de concretar, porque implicó dejar un modo de vida. Vos pensás que yo ejercí el sacerdocio 14 años y además antes fueron 7 años de formación. Es decir, estamos hablando de casi la mitad de mi vida en otro mundo, ¿no? Entonces, luego hace falta entonces replantear todo. Por un lado, vivir con libertad del amor, y eso no tiene precio. Y en esto incluyo y pongo, no, yo diría en un lugar muy especial, el hecho de ser papá, además de ser pareja de Merlina, ser papá de mis dos hijas. Eh, yo siempre digo que el momento del parto, donde pude estar de las dos, son una bisagra en mi vida. Eh, y marcan mi vida, así como fue marcada por el sacerdocio, marcan mi vida hacia adelante, ¿no? Marcan un antes y un después. Y luego encontrar un camino laboral en el cual yo pudiera encarnar algo de lo que siempre sentí y de lo que nunca dejé de sentir, que es esta vocación o este impulso de acompañar la vida de otras personas y poder ayudarlos a ser más felices. O sea, vos como sacerdote te recibís de una carrera universitaria. De dos o tres, en mi caso.
el profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación, el profesorado de Teología, y luego yo hice una licenciatura en Dirección y Supervisión de Instituciones Educativas en la UCA. Eh, es decir, que contaba con títulos como para ejercer, y de hecho ejercí la docencia durante un tiempo, pero no era estrictamente o no era principalmente lo que me convocaba para acompañar a otros. Y por eso aparece el coaching gracias a un terapeuta. Gracias a un psicólogo aparece el coaching. Esto es una anécdota increíble porque hay muchos terapeutas que como que tienen Sí. cierta resistencia al coaching, ¿no? No solamente que me lo nombró, me alentó a que tomara contacto con el coaching, sino que además yo no sabía nada de coaching, ¿no? Nunca lo había escuchado nombrar. Esa es la verdad. O Te sea, ayudó fue, el coaching esto es un juicio mío, pero te debe haber ayudado a descontracturar un montón de conflictos también. sí, y a reubicarme emocionalmente en un montón de relaciones que se vieron convulsionadas por el cambio que yo había hecho, ¿no? Es decir, el coaching, yo digo, fue salvador en ese momento, fue muy importante para que yo pudiera volver a nacer desde otro lugar, siendo yo mismo. Difícil de explicar, por eso te digo que Yo es... te agradezco mucho primero que me hayas contado esto, nos hayas contado a los que estamos y los que vamos a estar. Eh, y para mí es muy valioso, ¿no? Porque también deja este mensaje implícito de se puede transitar un conflicto emocional grande, chico, con conciencia, sabiendo lo que a uno le pasa, mirándolo a los ojos, ¿no? Mirando este conflicto a los ojos, porque ahí está el valor del que vos hablás, por ahí entender que grande o chico, el conflicto es tuyo. Sí, Entonces, es abrazarlo, ¿no? sí, no solamente es tuyo, sino que es para vos. Es para vos. Está hecho a tu medida. Y bueno, entonces hace falta jugar con estos jugadores que tengo, ¿no? Es decir, es lo que me pasa. Bueno, Pablo, gracias. Hoy dijiste que estás dando talleres, cursos no me Sí, acuerdo pero si querés contarlo. bueno, yo me desplegué como coach en el ámbito virtual, así que ofrezco virtualmente cursos de gestión de emociones, de oratoria y de liderazgo, y el más nuevito que es el curso de acompañamiento de duelos, que es un curso destinado a quienes están transitando algún duelo o bien o también quieren acompañar a otros que están atravesando algún duelo. ¿Por qué Y, lo denominás curso? ¿Cuál es la peculiaridad de qué es un curso? bueno, la palabra curso la elijo desde un punto de vista pedagógico, es decir, por la manera de ordenar los contenidos, por la secuencia de las clases, porque implica recibir materiales, implica también propuestas de trabajo, es decir, hay una estructura pedagógica, una propuesta pedagógica que, bueno, cabe para mí mejor en la palabra curso. Generalmente duran un mes estos cursos, o sea, 4 semanas, y bueno, ahí tengo un camino. Y ese curso de oratoria, el mismo virtual, lo ofrezco acá en La Plata presencialmente, los martes y los jueves. También el de liderazgo, cada tanto lo ofrezco acá en La Plata, así que los que estén por esta zona, bárbaro. Y los que quieran participar de algún curso virtualmente, también son bienvenidos. Bueno, Pablo, te agradezco un montón haber estado, la buena predisposición siempre. Siempre recibo un sí y unas palabras lindas de tu parte, así que te agradezco mucho. Para mí es un gusto conversar con vos, porque tu manera de escuchar, en primer lugar, y tu manera de preguntar abren posibilidades. Así que si alguien me preguntara una recomendación de un coach para
para tener una conversación en serio que le diría, anda con Diego. Así que gracias por convocarme nuevamente. Bueno. Bueno, y la semana que viene te comento, así como al pasar, así le comento a los que están, que vamos a tener una charla con una colega que es biodescodificadora y trabaja con, vamos a hablar un poquito de las leyes de Hammer, de la enfermedad manifestada en base a conflictos emocionales. Así que, más que invitados todos. Te Qué mando un buena abrazo, propuesta, che, buenísimo. nos estamos viendo y bueno, ya habrá otra, otra propuesta juntos. Seguramente. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau.